Imaginen que el tejido mismo del universo, aquello que llamamos espacio y tiempo, no es una tela continua, sino que está formado por diminutos píxeles indivisibles y que el eco invisible de un agujero negro devorando una estrella podría ser la clave para ver esos píxeles por primera vez. Un saludo muy cordial y una cálida bienvenida a toda nuestra audiencia. Qué absoluta emoción embarcarnos en una nueva y, exhaustiva exploración del conocimiento. La verdad es que es un auténtico placer estar aquí para analizar este documento que, fíjate, es denso pero tremendamente prometedor. Sí, totalmente. En esta inmersión detallada de hoy vamos a desgranar una investigación fascinante que llega desde la Universidad de Jiangsu. Se titula Imprints of Quantum Gravity Effects on Gravitational Waves y el objetivo central de nuestra misión es comprender cómo las ondas gravitacionales podrían ser la prueba definitiva de la existencia de la gravedad cuántica de lazos. O LQG por sus siglas en inglés, claro. Eso es. Y lo que es más ambicioso, cómo esto podría resolver el mayor fallo en las teorías de Albert Einstein. Estoy emocionada, la verdad. Bueno, creo que es importante contextualizar un poco primero. A ver, cuando mencionamos el mayor fallo de la teoría de Einstein, nos referimos a un problema físico y matemático que, digamos, los teoremas de Roger Penrose y Stephen Hawking dejaron sobre la mesa ya en la década de los 70. Los famosos teoremas de singularidad. Exacto. La inevitable aparición de las singularidades. Es el gran fantasma de la astrofísica moderna. Madre mía, es que pensemos por un momento en esa singularidad. La relatividad general predice que en el mismísimo centro de un agujero negro, toda la masa colapsa en un punto de densidad literalmente infinita y volumen cero. Un punto donde las leyes de la física, tal y como las usamos para describir el universo, directamente se rompen. Se rompen, exacto, dejan de funcionar. Y aquí es donde este artículo resulta absolutamente alucinante. La gravedad cuántica de lazos propone eliminar de raíz ese concepto de un punto de densidad infinita. Sugiere que el espacio-tiempo está cuantizado. Sí, que tiene una unidad mínima, un límite de compresión. Al llegar a ese límite, la materia no se comprime hasta el infinito, sino que experimenta una especie de rebote hacia un agujero blanco. Es un cambio de paradigma espectacular. A ver, es una idea matemáticamente hermosa, sin duda. Un espacio-tiempo que no se puede dividir infinitamente. Pero, y aquí es donde debo intervenir con una postura mucho más cautelosa y escéptica, no podemos olvidar el historial empírico que tenemos delante. Ya, la de éxitos que tiene Einstein a sus espaldas. Exactamente. La relatividad general ha superado absolutamente todas las pruebas experimentales hasta la fecha. Estamos hablando de la dinámica del sistema solar, hablamos de las detecciones directas de ondas gravitacionales como la histórica GW 15914, y no olvidemos las imágenes reales de las sombras de M87 y Sagitario Estrella. Claro, el nivel de éxito empírico es abrumador. Por eso, la gran pregunta analítica es: ¿por qué deberíamos complicar la física actual buscando efectos cuánticos que son puramente teóricos, extremadamente diminutos y que ocurren a la casi inaccesible escala de Planck? Es una objeción totalmente válida. O sea, ¿por qué arreglar lo que a simple vista no está roto? Pero precisamente por eso este estudio me parece tan brillante. Porque no se queda en la teoría pura, sino que nos da una herramienta práctica para buscar esos efectos diminutos. Y esa herramienta tiene nombre: los sistemas EMRI. Las espirales de proporción de masa extrema. Eso es. Básicamente actúan como las lupas de altísima precisión del cosmos. Para que la audiencia pueda visualizar qué es exactamente un sistema MRI, imaginemos una escena espacial. Tenemos un pequeño remolcador, que sería un objeto estelar compacto, quizá un agujero negro de unas 10 masas solares. Y este remolcador está orbitando y cayendo muy, muy lentamente, trazando una espiral hacia un monstruo absoluto, un transatlántico gigantesco, que es un agujero negro supermasivo de 1 millón de masas solares. Es una analogía fantástica para visualizar esa asimetría. Y lo que define este baile cósmico es esa proporción de masa tan extrema. En estos sistemas la relación de masa va de 10 a la menos 7 hasta 10 a la menos 4. O sea, una diferencia abismal. Abismal. El objeto central es cientos de miles o millones de veces más masivo. Y ahí radica el detalle verdaderamente asombroso que explota este estudio. Debido a esa diferencia enorme de masa, el objeto pequeño no cae de inmediato hacia la oscuridad. No es un trago rápido. Fíjate,
puede completar entre 10.000 y 100.000 órbitas antes de ser engullido. Una barbaridad de órbitas, sí. Claro, y esta danza cósmica tan prolongada crea una acumulación de datos gigantesca, una señal larguísima, perfecta para los futuros detectores espaciales. Si hay un efecto cuántico, se irá acumulando a lo largo de esas 100.000 órbitas. Laboratorio perfecto en la teoría, claro está. Pero a ver, aportemos una necesaria dosis de realidad. Modelar matemáticamente 100.000 órbitas es una auténtica pesadilla computacional para cualquier físico. Me lo puedo imaginar. Es que hay que tener en cuenta un fenómeno fundamental. El objeto pequeño, al moverse, perturba el tejido del espacio-tiempo. Genera una estela gravitacional, y esa onda que emite afecta su propia trayectoria. Lo que llaman la fuerza de autointeracción gravitacional, ¿no? La famosa self-force. Eso es, la self-force. Y calcular la evolución de esa fuerza paso a paso, órbita a órbita, durante años, es tan costoso a nivel de supercomputación que hoy por hoy es inabarcable. Por este motivo, los autores del estudio tienen que recurrir a lo que llamamos aproximaciones clutch. Que vendrían a ser como soluciones muy ingeniosas, ¿verdad? Una especie de atajos matemáticos. Exactamente. Un apaño muy sofisticado. Específicamente utilizan el modelo AAK, el Clutch Analítico Aumentado, y lo mejoran con un paquete llamado Fast EMR Waveforms, o FEW. FEW, de acuerdo. Es un trabajo brillante, sí, pero debemos advertir a quienes nos escuchan de las limitaciones. Al final del día, están trabajando con plantillas aproximadas. No son soluciones exactas de las ecuaciones de Einstein. Claro, añaden una capa de incertidumbre. Inevitablemente. Es un punto de vista fundamental para mantener los pies en la tierra. Pero bueno, incluso con esos atajos computacionales, los conceptos que exploran abren la puerta a un universo alucinante. Porque para entender qué estamos buscando exactamente, el artículo presenta dos modelos distintos de agujeros negros cuánticos. Y aquí entra el protagonista de la investigación, el parámetro Z. La letra griega zeta, sí. Brecha de área mínima. Para decirlo de forma sencilla, es la evidencia matemática de que el espacio está, de hecho, pixelado. Así es. Ese parámetro z es la firma de la gravedad cuántica de lazos, y lo aplican en dos modelos efectivos distintos. Hagamos un análisis minucioso de esos dos enfoques. El modelo I tiene una estructura similar a la métrica de Reisner-Nordström. Lo fascinante es que el horizonte interior del agujero actúa como una región de transición. No chocas contra un muro infinito, el espacio-tiempo rebota y conecta hacia un universo de agujero blanco. Una idea muy elegante. Y por otro lado tenemos el modelo 2. Aquí el tiempo fluye como en la métrica clásica de Schwarzschild, que todos conocemos, pero el componente radial tiene una corrección intrincada. Es una maravilla. Es una maravilla teórica que convierte el centro destructivo en una simple singularidad de coordenadas. O sea, el infinito desaparece de la ecuación. Magia matemática. Magia en el papel. Cuidado. Exigiendo rigor, es vital explicar cómo demuestran que ese infinito ha desaparecido, y utilizan el escalar de Kretschmann. En este artículo lo llaman K sub LQG-I. ¿Y qué representa exactamente ese escalar en términos físicos para nuestra audiencia? A ver, un escalar es simplemente una cantidad matemática que describe la curvatura del espacio-tiempo y que no cambia sin importar el sistema de coordenadas. Es el medidor definitivo de estrés del espacio-tiempo. Como un termómetro de tensión gravitacional. Justo. En la física clásica, si calculas este escalar de Kretschmann acercándote al centro, el valor diverge hacia el infinito. La curvatura se vuelve infinita, el espacio-tiempo se rompe. Pero en el estudio logran domar ese infinito. Lo logran. Detallan que gracias al parámetro z, el valor alcanza un pico máximo altísimo, pero luego se estabiliza. Demuestran numéricamente que la singularidad real desaparece. Pero, atención, aquí está el punto de fricción crítico. A ver. Hay que recordar que este éxito es consecuencia de introducir a mano otro elemento en las matemáticas, el parámetro de Barbero y Mirci, la letra gamma. Es un factor de ajuste, por tanto, es una victoria sobre el papel que aún debe probarse en la realidad. Y ahí es donde entra la física observacional y la magia de los sistemas MRI. Si queremos probar que estas matemáticas rigen la realidad, tenemos que buscar su huella en el espacio. Exacto. Volvamos a la órbita de nuestro remolcador. A medida que orbita, va perdiendo energía y momento angular, emitiendo ondas gravitacionales.
siguiendo una aproximación adiabática y la fórmula del cuadrupolo de Peters-Matthews, si no me equivoco. No te equivocas. Pero al analizar detenidamente esas ecuaciones, surge un detalle crítico. Los efectos de esta gravedad cuántica, de este espacio-tiempo pixelado, no aparecen en el orden principal de las ecuaciones. O sea, quedan ocultos. Totalmente ahogados por el efecto gravitatorio clásico. Los términos con z se esconden en órdenes postnewtonianos mucho más altos. En el modelo 2, ni siquiera en el primer orden de corrección, sino en el siguiente. Es un efecto casi fantasmal. Un susurro cósmico. Y además, esta danza no dura para siempre. La órbita se detiene analíticamente en la separatriz, un punto matemático. ¿Y cómo visualizaríamos esa separatriz? Pues, a ver, la ecuación dictamina que está en P igual a 6 más 12. Básicamente es una frontera invisible. Mientras estás fuera, orbitas de forma predecible. Al cruzarla, el baile se acaba en seco y te precipitas irremediablemente hacia el agujero negro, la fase desambulida. La señal que nos interesa termina ahí. Es un susurro y la ventana tiene un límite, es cierto. Pero la clave es que ese susurro se acumula a lo largo de miles de órbitas. Y llegamos al descubrimiento estrella, la anomalía del desfase. A lo largo de un año, Z hace que la onda se desfase respecto a la teoría de Einstein. En el modelo I hay un retraso de fase enorme, muy evidente, y es constante, no cambia mucho sin importar la excentricidad de la órbita. Cierto, el modelo I es amigable. Pero si examinamos el modelo 2, y aquí saco a la luz el detalle oculto del apéndice A. ¡Ay, el famoso apéndice A! Sí, las simulaciones muestran un comportamiento anómalo. Una inversión dependiente de la excentricidad. Que es una locura en términos físicos. Es desconcertante. Los datos muestran que si la excentricidad es baja, digamos E menor a 0,08, la onda se adelanta. Pero si la excentricidad es alta, se retrasa. Esto sugiere una inestabilidad tremenda en el modelo. Que un mismo parámetro cuántico acelere o frene la emisión basándose solo en la forma de la órbita, plantea muchas dudas sobre su viabilidad. Entiendo tu escepticismo. Estoy segura de que a muchos físicos les chirría. Pero yo prefiero verlo con optimismo. Esa rareza matemática es exactamente la huella dactilar única que necesitamos buscar. Ya, desde el punto de vista de la detección es una firma muy específica. Claro. Si detectamos que se adelanta en órbitas casi circulares y se retrasa en las ovaladas, sabremos sin lugar a dudas que estamos viendo los píxeles del espacio-tiempo. Y para eso necesitamos la misión LISA. Traslademos entonces esta teoría a la práctica observacional, a ver qué pasa con LISA. Para quienes nos escuchan, LISA es una misión conjunta de la Agencia Espacial Europea que es pura ciencia ficción. Una constelación de 3 naves formando un triángulo equilátero gigantesco en el espacio. Millones de kilómetros de lado. 2,5 millones de kilómetros, exacto. Sigue a la Tierra a 20 grados en órbita heliocéntrica, inclinada a 60 grados respecto a la eclíptica. Y ese movimiento rotatorio crea una modulación de fase Doppler. Nos permite triangular las ondas gravitacionales. Es una obra maestra de la ingeniería, indudablemente. Pero LISA no operará en un vacío silencioso. El espacio real está plagado de ruido, y los autores del estudio utilizan un concepto estadístico riguroso para lidiar con esto. La fidelidad, la letra F, detallan que deben incorporar el modelo de Robson-Cornish. ¿Y cómo afecta ese modelo a lo que LISA intenta escuchar? Piensa en el modelo de Robson-Cornish como el ruido de fondo galáctico, miles de enanas blancas orbitando y emitiendo ondas, un zumbido constante. Para que LISA diferencie el modelo cuántico de Einstein, asumiendo una relación señal-ruido de 30, la matemática dictamina que la fidelidad debe caer por debajo del umbral de 0,996. O sea, 0,996. Exacto. Si no baja de ese umbral, las dos señales son gemelas idénticas para los detectores, y la huella cuántica se pierde. Y aquí el estudio revela sus números finales. Los resultados concluyen que para el modelo I, LISA puede detectar esto si Z es mayor o igual a 0,003452, y para el modelo 2 requiere que Z sea mayor a 0,02008. Son números que invitan a la celebración en la comunidad. Sí. Son límites interesantísimos. Hasta ahora, observar la sombra de M87 solo nos permitía limitar Z por encima de 2,30. LISA pasará de medir en unidades enteras a medir en milésimas. Es la confirmación de que las MRI son el laboratorio definitivo.
Debo admitir que bajar el límite empírico de un valor superior a 2 a fracciones de centésima es un salto generacional enorme. Objetivamente impresionante. Bueno, si echamos la vista atrás a todo lo que hemos analizado hoy, creo que podemos extraer conclusiones clarísimas. Sin lugar a dudas. La primera conclusión para mí es el papel de los sistemas MRI. Actúan como amplificadores astronómicos gracias a esas decenas de miles de órbitas, haciendo medibles efectos cuánticos infinitesimales. Totalmente. Y la segunda sería cómo la gravedad cuántica de lazos ofrece esa salida elegante a la singularidad mediante el parámetro z, y cómo el escalar de Kretschmann demuestra su viabilidad teórica eliminando el infinito. Como tercera conclusión, destacaría la dicotomía de los modelos. El modelo I genera firmas fuertes independientes de la órbita, mientras que el modelo 2 tiene esa respuesta peculiar dependiente de la excentricidad, adelantando o retrasando la señal. Y la cuarta es que LISA será capaz de detectar estos sutiles desfases muchísimo mejor que cualquier observación astronómica actual. Y fíjate, todo este análisis me lleva a plantear una duda inquietante para la audiencia. Una reflexión que va un paso más allá del documento. Si en la próxima década LISA detecta un desfase exacto en las ondas gravitacionales, ¿estaremos listos para aceptar que el tiempo y el espacio están pixelados? Esa es buena. Y peor aún. Si el desfase no coincide ni con Einstein ni con la gravedad cuántica de lazos, ¿qué monstruo matemático completamente nuevo rige el corazón de los agujeros negros? Uf, qué pregunta tan colosal para dejar resonando en la mente de cada oyente. Es el tipo de misterio que hace que estudiar el universo sea una aventura increíble. Y con esta reflexión final llegamos al cierre de nuestra inmersión detallada de hoy. Un adiós muy cordial y un agradecimiento inmenso a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta exploración tan profunda de los misterios del cosmos. Hasta la próxima.